Muy buenas noches, amigos, amigas. Sean bienvenidos a un episodio más de Sinvergüenzas. Saben que venimos gracias al auspicio de Origen Periodismo con Raíz, de Epicentro Informativo, de Crochetividad by Salomé Flores, de igual manera de Nexos Artísticos que se acaba de unir a nuestra programación y todo lo que venimos realizando. Hoy día tenemos una invitada muy especial a quien vamos a conocer justo en estas bodas de diamante de la fiesta de la fruta y de las flores. Capaz coincidencia o no, lo vamos a conocer. Jessica ha sacado su libro Tragedia y Fiesta en Ambato siglo XX. Vamos a conocer un poco más de ella, pero también de su libro. Vamos a presentarla. Ella es Jessica Pamela Torres Lescano. Es ambateña, nacida en Quito en 1992. Es doctora en Historia de los Andes por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. Posee una maestría en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar y una especialización en Gestión Cultural por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se desempeña como docente en la Universidad Técnica de Ambato y es miembro activo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua. Además es articulista de la revista Ambato, donde difunde temas vinculados a los procesos históricos, memoria social y cultural andina. Sus líneas de investigación se enfocan en la historia cultural y urbana de los desastres y de las fiestas, con especial atención a la memoria, los afectos y las transformaciones sociales derivados de los fenómenos. Ha publicado artículos en revistas académicas de circulación regional e internacional, entre ellos Civilizar, el Carnaval en Latinoamérica, un caso de resistencia y desplazamiento en Ambato, Ecuador, del siglo XX. En Diálogo Andino de la Universidad de Tarapacá, Chile, tenía más o menos 6 años y no sabía lo que pasaba. Memoria e infancia en el desastre. En la revista de estudios latinoamericanos sobre la reducción del riesgo de desastres REDER y segregación terremoto y reconstrucción en el caso de Ambato 1943-1961, publicado en el 2024 en Procesos, revistas ecuatorianas de historia. La autora de Ambato, Terremoto y Reconstrucción 1949-1961 y de Tragedia y Fiestas en Ambato siglo XX por la Flaxo Ecuador 2025. Obras que consolidan su aporte al estudio histórico de la ciudad y de la región andina. Mi querida Jessica, un gusto tenerte en Sinvergüenzas. Bienvenida. Muy buenas noches con todas y con todos quienes se suman al medio digital Origen. Quiero agradecer de forma especial a Viviana Freire y también a Mateo, que está detrás de cámaras, por la invitación a su programa Sinvergüenzas, un programa con un nombre bastante particular que también me gustaría, querida Vivi, que luego me comentes por qué, a qué se debe este nombre. Y sí, pues comentarles que siempre se agradece el hecho de que existan estos medios digitales independientes, porque hay investigaciones que están explorando que a futuro estos medios digitales serán las fuentes históricas de varios investigadores. Entonces, me parece, como digo, un aporte necesario también a la colectividad y además de eso que se apoye a la academia desde estos espacios. Así que muchas gracias, Vivi, muchas gracias, Mateo, y a todas y todos quienes se suman a la señal de El Origen. Muy bien, muchas gracias, mi querida Jessie. Vas a saber qué es sinvergüenza, porque la primera pregunta que nosotros siempre realizamos aquí es si eres o no sinvergüenza. Hay dos formas. La primera, sinvergüenza, cuando haces cosas sin vergüenza, o cuando te dicen qué sinvergüenza que eres. Entonces, ¿tienes alguna anécdota, no sé, algo que tú recuerdes que digan, ah, sí, me dijeron que es sinvergüenza, o en realidad lo hiciste sin vergüenza? Te voy a comentar algo, querida Vivi. Desde la historiografía o la manera de abordar la historia en la actualidad, hay una forma de abordar que se llama la historia cultural. Yeah. Y desde la historia cultural, por lo general, se exploran las emociones, los sentidos, los sentimientos también de las personas y más. Y justo cuando escuchaba este nombre del programa Sinvergüenzas, pensaba en estas nuevas formas también de abordar la historia. Bueno, y para responder tu pregunta, te voy a contar algo que me sucedió hace poco, más o menos hace 1 año y medio, que yo tengo varias autoras favoritas y una de mis autoras favoritas se llama Piedad Bonet. Piedad Bonet es una escritora
colombiana que escribió un texto maravillosísimo que recomiendo su lectura, que se llama Lo que no tiene nombre. En este texto ella habla sobre el suicidio de su hijo, ¿no? Entonces habla como una forma de entenderlo y es un texto que lo hace quizá de una forma catársica, ¿no? Entonces es uno de los textos favoritos de Piedad Bonet y es una de mis autoras favoritas. Entonces, por lo general, uno de mis gustos y una de mis aficiones es ir a las ferias del libro. Okay. Entonces, yo conocía que Piedad Bonet era una de las invitadas especiales de una de las últimas ferias del libro en Quito. Así que, obviamente, al vivir en Ambato, lo que hice es planificar ya mi viaje previamente a Quito. Tomé el recién inaugurado metro, llegué hacia Quito a la feria del libro. Estuve quizá unos 15, 20 minutos antes, estuve presente también en la conferencia de Piedad Bonet, tuve muchísima acogida, hubo mucha gente que estuvo en esta charla, en esta conferencia de ella. Entonces, fue la conferencia, posterior de la conferencia, hubo el espacio para acudir donde ella, tomarnos fotos y pedirle el autógrafo. Y claro, todo el mundo hizo fila, ¿no? Para poder tomarse las fotos, pedir el autógrafo. Y recuerdo que yo estaba muy, muy contenta, ¿no? Muy contenta de conocerla, una de mis autoras favoritas. Pero recuerdo que cuando ya estuve muy cerca de ella, ¿no? Estuve muy cerca de ella, créeme que me dio muchísimos nervios, muchísimos nervios. Le comenté también porque era también significativo y valioso para mí este libro, Lo que no tiene nombre, me dio la dedicatoria. Tuve la oportunidad también de regalarle uno de mis primeros libros, que es Terremoto y Reconstrucción en Ambato, e intercambiamos libros, ¿no? Entonces sí me puse, digamos, como muy nerviosa. ¿Y por qué digo que esta es una anécdota y hace parte de tu pregunta? Porque realmente después, ya que regresaba en el metro, me decía cómo y por qué tuve esta reacción, ¿no? Esta reacción. Y decía, sí, es justo esta reacción de una mujer lectora, de una mujer que le encantan los libros, de una mujer que tuvo también, que cumplió ese sueño de conocer a una de sus autoras favoritas. Entonces, desde ahí viene como ese rasgo, esa emoción, quizá desde la vergüenza que tuve en ese momento, pero originada desde una emoción, desde los nervios, pero también de cumplir un sueño que se hizo realidad, que era conocerle a una de mis autoras favoritas. Y qué bueno que la hayas cumplido. La verdad, creo que todas las personas, los seres humanos, tenemos eso desde donde nosotros nos desarrollamos, desde nuestra profesión capaz, o no sé, un artista o un deportista, etcétera. Entonces tenemos como esa afición, ¿no? O ese fanatismo muchas veces en que alguien nos llame la atención o nos guste su forma de pensar, en tu caso de escribir y en sí de muchas realidades, pero eso hace que también nos atrevamos, ¿no? Yo creo que aparte también, como para seguirte mencionando por qué sinvergüenza, yo siempre he dicho que soy sinvergüenza en muchas cosas y pues yo también trato de que estas palabras que muchas veces tratan peyorativamente o que tratan capaz de hacerte daño o de alguna manera cambiarle el sentido, porque está bien sentir vergüenza, está bien hacer cosas sin vergüenza y también está bien hacer sin vergüenza, porque creo que, bueno, en algunos casos, porque entiendo que eso también te dan aprendizajes en tu vida. Entonces, de ahí viene la raíz de sinvergüenzas y de origen. Sí, y si me permites acotar Claro que algo, sí. Vivi, desde la historia, lo que podríamos decir los historiadores es que la vergüenza, como tal, la emoción de la vergüenza no ha significado lo mismo en las diferentes generaciones, sino que también su significado se va transformando de acuerdo a las generaciones y a los contextos. Y entonces podemos decir que la vergüenza no es solo un sentimiento o una emoción individual, sino es una construcción colectiva, es una emoción colectiva, se da de acuerdo a la convivencia que tengo con el entorno. El entorno me dice también a qué es lo que yo debo sentir o no vergüenza, ¿no? Exactamente, son las construcciones sociales en realidad, cómo estamos nosotros. Yo siempre también manifiesto la cajita que nos ponen cuando nacemos y nos encajan ahí según las vivencias tanto de nuestros familiares como donde nos desarrollamos en la escuela, en el colegio y pues hasta nuestra edad donde vamos aprendiendo y deconstruyendo. A mí me encanta también esa palabra, deconstruyendo muchos aspectos,
para reaprender algo que tú pensabas que estaba así rígido y no, en realidad tiene otras maneras y es muy diverso y transversal en diferentes aspectos. Entonces, mi querida Jess, forma parte también de lo que nosotros queremos y dar voz también, ¿no? El hecho de este espacio es dar voz a quienes muchas veces no la tienen y pues los medios convencionales, y no es crítica, se toman capaz 5 minutos o 15 para hablar de un tema en específico y no lo abren como para tratarlo como nosotros con varios tiempo y especificidad. Así que iniciemos entonces, mi querida Jessie, queremos conocerte un poco más. No sé, ¿dónde estudiaste de niña? Bueno, entiendo que vivías un tiempo en Quito. ¿Cómo te empiezas a relacionar con el tema de la lectura y demás? Para esto también entiendo también que eres profe y que también a través de tu conocimiento los alumnos y las alumnas aprenden. Entonces también queremos que quienes nos vean y quizás sean adolescentes, niños, también puedan ir aprendiendo y amando la lectura y saber que se puede culminar capaz. No sé si sea culminar en escribir un libro o hay otras fases también. Muchas gracias, Vivi. Primero decirte que, como dije al inicio, no, pues se valora mucho estos espacios, ¿no? Que se permite difundir la investigación histórica. Pues comentarte un poco sobre mi vida, que es ya algo que me han preguntado frecuentemente en estos últimos meses. Sí decirte que tengo dos abordajes, uno desde la escritura como tal o el oficio de la escritura y otro de la investigación histórica. Entonces voy a comenzar primero narrándote de esta necesidad o este gusto, esta posibilidad de mirarme siendo escritora primero y luego te diré por qué la investigación histórica. Ok. Entonces, bueno, te comento. Yo vivía, ¿no? En una zona rural de acá de Ambato y mi madre por lo general sabía mi afición a la lectura. Yo creo que ella inculcó mi afición a la lectura porque en esta transición entre la pubertad y la adolescencia, ella lograba comprarme, adquirir textos de literatura que venían en las colecciones que sacaban los periódicos, especialmente el periódico El Comercio, el periódico El Universo, ¿no? Entonces, cosa que se ha perdido porque también era parte del aprendizaje. Yo me acuerdo que tenía los libros, las revistas, o sea, las colecciones en realidad donde hablaban no solo capaz de literatura, sino de geografía, anatomía, full, o sea, sí les recuerdo. Claro, las tradicionales enciclopedias, quizá es un rasgo muy común de la generación de los 90, un poco de fines de los 80, ¿no? Es un rasgo muy común porque este dato también lo he escuchado decir en varias autoras ecuatorianas muy reconocidas a nivel latinoamericano, entre ellas María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda. Entonces ellas comentan también que su primera forma o pensarse en ser escritoras fue a través de estas obras, ¿no? De estas obras que eran adquiridas de forma quizá muy económica, quizá se puede decir, en ese momento en estos periódicos que salían, ¿no? El Comercio y El Universo. Y creo que era una forma también en que el periódico, El Comercio y El Universo nos acercaban a los lectores a diferentes autores. Entonces, a mis manos llegó, te cuento, varios libros, pero especialmente y en primera instancia de autores hombres. Entonces yo comencé a leer literatura como de Gabriel García Márquez, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Literatura por lo general de hombres. Y los disfrutaba mucho, sin embargo a mí me hacía ruido muchas veces porque no compartía como ciertos pasajes porque eran muy desde esta visión masculina. Pero dentro de esta literatura también llegó a mis manos ciertas autoras mujeres, entre esas Rosa Montero, ¿no? Isabel Allende también. Entonces me comencé a maravillar porque me sentí mucho más reconocida con esta literatura escrita por mujeres. Y decía, y entre mis sueños y entre mis posibilidades, a través de esa literatura me pensé en algún momento como escritora. No sabía cómo iba a llegar a eso, no sabía cómo lo iba a cumplir, pero en algún momento yo quise que alguien me leyera
Y entonces comencé a ensayar los primeros poemas, los primeros relatos, etcétera, ¿no? Ese, digamos, es como una primera parte de cómo me pensé escritora. ¿Y qué edad más o menos tenías? Estamos hablando de unos 12, 13 años más o menos que yo comencé a leer este tipo de literatura. ¿En qué escuela estabas? Yo estudiaba en la escuela Santa Marianita de Jesús y luego estudié en el colegio Ambato. Ya, Sí. y en ese transitar, bueno, obviamente, capaz de niños, adolescentes, no estamos mucho involucrados y ahora sabemos que sí, pero personalmente, por ejemplo, capaz de estar jugando, estar haciendo capaz de alguna otra actividad. En nuestra época, como estábamos hablando, bueno, ahora también hay muchos vacacionales, ¿no? Pero antes eran diferentes, creo yo, todo va cambiando y evolucionando, pero era como el ir y ya no estar tanto capaz en clases, sino hacer otras actividades también en vacaciones y demás. ¿Cómo le combinabas esas dos partes? Qué hermosa pregunta, porque me estás haciendo recordar mi niñez, mi adolescencia. Te cuento que por lo general una de mis aficiones siempre ha sido la lectura, entonces a mí siempre me vas a ver con un libro en la mano hasta la actualidad. Yeah. Hace rato, el día de hoy en el almuerzo igual sabía que si tenía un tiempito para leer, igual llevé un libro ahí en la mano. Entonces, sí, ¿cómo se combinaban estas aficiones? Pues por lo general siempre con la lectura, pero además de eso también había, y este es un recuerdo hermosísimo de la niñez, el juego en el barrio, ¿no? El juego también en el patio de la abuelita, sí. Entonces, el juego con los primos, con los amigos del barrio. Entonces siempre se combinaba eso. En realidad, y lo dije en el lanzamiento del libro, yo creo que el oficio de la escritura como tal no es un oficio en solitario. Sí se puede escribir como en solitario y una introspección, pero en realidad se construye a través de las vivencias también, porque las vivencias también o el entorno te permite tener otras miradas y otras preguntas sobre la vida o sobre lo que tú estás investigando. Entonces, Vivi, te contaba, ¿no? De que en primera instancia fue esta idea, ¿no? De ser escritora, esta posibilidad de que existen mujeres escritoras y que yo quisiera y pudiera y tengo esta posibilidad de ser escritora. Haciendo un paréntesis antes que nos vayamos a ese lado, porque también sabemos y aquí también promovemos el tema de la igualdad y los derechos y también forma parte, creo, el reconocer que también, como mencionas, hay escritoras, porque claro, la historia siempre nos ha marcado el hecho de el hombre, el que ha realizado esto, ha estado en unas posiciones de poder, ha estado en diferentes lugares y aspectos, como lo mencionabas, capaz tú también, escritores que ya capaz tienen muchos libros y pues una mujer no tenía capaz de la misma posibilidad. ¿Pasa eso también en este tema de los escritores en general? Sí, mira que como soy docente, lo decía, soy docente en la Universidad Técnica de Ambato, yo trato de incluir en el sílabo que construyo también a autoras, a escritoras e investigadoras, porque también, incluso en los relatos históricos trato de darles también una mirada de género. ¿Por qué? Porque, como yo les digo a mis estudiantes, si no crecemos viendo en la palestra pública o como escritoras a mujeres, vamos a pensar que no existieron. Y la historia, ¿qué es lo que nos dice? Sí existieron. Lo malo es que las preguntas o los enfoques a las fuentes hace de que finalmente no sean visibilizadas en las narraciones históricas. Hay en la actualidad una corriente historiográfica o una forma de abordar historia, una mirada que es muy reciente, apenas quizá unos 40 años, que se llama historia de género, cuya es investigadora más potente, más actual, es Joan Scott, y que ella propone que el género, más que una construcción biológica, es una construcción social. Sí. Entonces, ¿qué es lo que busca ella? ¿Qué es lo que plantea ella? De que los historiadores revisemos en los archivos, busquemos en los archivos, en las bibliotecas, en las fuentes, las voces de esta subalternidad o de las clases que por lo general no aparecen en las narrativas oficiales o en las narrativas tradicionales o decimonónicas. Entonces, voces de quiénes, voces de mujeres, voces de afrodescendientes, voces de indígenas, voces de niños. Es muy reciente que se están construyendo estas nuevas narrativas historiográficas, pero sí las hay. Qué bueno, entonces es interesante saberlas que, como dicen, capaz por ahí están y que se puedan visibilizar es lo más importante y pues eso
fomenta también que capaz encontremos hasta personajes nuevos, porque entendemos también que en la historia, por ejemplo en Ambato hablamos de reconocidos Tres Juanes y capaz desde ahí no avanzamos, y muchas veces sí hay otras también posibilidades de encontrar nuevas narrativas y, como lo mencionaste, escritoras singulares que hablan de muchas ideas y planteamientos. Entonces es importante también desde ahí reconocer ese talento que bueno, las y los ambateños también lo tienen en este sentido. Ahora sí, sigamos luego del paréntesis. Sí, y bueno, para recomendarles también algunos autores, yo creo que deben seguir tomando apuntes. Ya voy nombrando a Piedad Bonet, a María Fernanda Ampuero. Mateo, por favor. Sí, si de pronto me piden recomendaciones lectoras, ya saben, Piedad Bonet, María Fernanda Ampuero. Mónica Ojeda, ya voy 3 autores. Y ahora les voy a recomendar una más, que es una historiadora ecuatoriana que hace historia de género justo al respecto, Vivi. Se llama Ana María Getchell. Entonces les recomiendo también buscar en internet. Hay muchos libros de ella que se encuentran en PDF, entonces son de fácil acceso, libros y artículos científicos, ¿no? Entonces, sí, bueno, para continuar, entonces, como te decía, primero en realidad en mí vino esta idea de ser escritora, esta posibilidad de ser escritora. Y luego, ¿por qué la investigación histórica? ¿Por qué la historia? También tiene mucho que ver con mi familia y especialmente con mis padres y con mi madre. Yo recuerdo que ella, por lo general, durante la fiesta de la fruta y de las flores, que era muy tradicional, ella me llevaba un recorrido de museos. Entonces, que me llevaba a la Casa de Montalvo, me llevaba a otros museos que hay, bueno, en Ambato, pero también en Quito me llevaba. Entonces, por lo general con ella, y siempre de la manito, íbamos a varios museos. Entonces yo dije, en algún momento me interesé en las ciencias sociales, ¿no? En las ciencias sociales, en las humanidades, y luego ya cuando tomé la decisión de profesionalizarme, dije específicamente historia. Esta es una como primera razón, ¿no? El hecho de que mi mami me involucró mucho en estos espacios culturales. Me inscribía constantemente también en cursos de oratoria, cursos de pintura. Veían tu interés también. Exactamente. Mi profesor fue Paul Altamirano, por ejemplo, este es nuestro artista plástico Paul Altamirano. Entonces siempre estuve como involucrada en temas culturales, ¿no? Entonces desde ahí mi afición por la historia. Y otro hecho también que marcó mucho y que ya lo combiné como la escritura y la historia, es que mi abuelita me llevaba por lo general al desfile de la fiesta de la fruta y de las flores. Y en el desfile de la fiesta y de las flores recuerdo que se expendía una revista, que es una revista que tiene ya muchos años aquí en Ambato, que es la revista Ambato del director José Rosas. Entonces, lo primero que yo hacía, Vivi, al abrir esta revista era revisar las primeras hojas y los primeros artículos escritos por cronistas e historiadores locales como Gerardo Nicola, como Pedro Reino, como Carlos Miranda. Entonces, yo me maravillaba leyendo aquello y mi sueño era escribir algún momento en esa revista, que ahora lo hago y eso también es una coincidencia hermosa de la vida. Entonces, era escribir en algún momento en esa revista y conocer también a estos autores. Y eso fue maravilloso. Entonces, desde ahí tomé la decisión, ¿no? Ya cuando me tocó profesionalizarme, tomé la decisión de seguir una maestría en historia, que la hice en Quito, porque lamentablemente no tenemos acá en Ambato una profesionalización en historia. ¿Y en la universidad tal. Era el título? De magíster en historia. No, en la universidad, pero en no. El pregrado. En el pregrado yo soy licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Sociales. Así es. Ok. Sí, la maestría en Historia en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, y después de seguir la maestría decidí pues cursar el doctorado en Historia de los Andes en Flaxo, porque sí me quedé con ese interés y dije, necesito muchas más herramientas para poder seguir investigando. Ahora vamos a desmentir un mito. Es verdad, ahora que estamos conversando un poco más, te puedo conocer, entiendo que hay también eso de
de capaz tener las buenas calificaciones, las buenas notas y que te destacas y que ya llegas a... Pero también está la parte, no sé, como ya más humana, de que te involucras socialmente con personas. Entonces la Jess sale, no sé, también es fiestera. Voy a hacer un paréntesis, si escuchan un perrito ladrando porque se va a escuchar en micrófonos, también tenemos una mascota. Y también... Somos pet friendly. Exactamente. Entonces, capaz si lo escuchan por ahí, está acá afuerita, así que es que ladra de repente. Entonces, y la otra parte de la Jessie, no la que escribe, no la que está cumpliendo sus sueños, y eso también es digno de felicitar, porque también cuando uno se plantea y se visualiza y lo atrae, pues lo logra. Y ya hemos visto varios pasos que tú los vienes realizando, y escucharte decir es algo que soñé y lo hice, es algo que me planteé y lo realicé, pues es súper importante desde ese lado. Pero ¿qué más? ¿Cuál es esa otra parte de la Jessie? Esa es una hermosa pregunta, ¿no? Efectivamente, una de mis actividades favoritas, como decía, es la lectura y la investigación. Y la investigación, por lo general, requiere estar en espacios cerrados, ¿no? El espacio de la biblioteca, el espacio del archivo. Además de eso, estar, por ejemplo, yo tengo una biblioteca personal, estar en mi biblioteca también, estos espacios cerrados. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis actividades como para divertirme o distraerme? Por lo general lo que yo hago es, también son actividades culturales, te cuento. También si es ir a museos, si es ir a exposiciones pictóricas, me gusta mucho eso, disfruto muchísimo realmente ir a museos, ir también a presentaciones de libro, amo realmente eso. Adicional a eso, sí disfruto también las reuniones en familia, disfruto también las reuniones con amigos, con amigas, salir a tomar un cafecito, porque creo que también desde ahí esto me permite ver otras perspectivas de vida también, ¿no? Escucharles, ver otras perspectivas. También disfruto, que es hermosísimo, recorrer la ciudad. ¿No? Me encanta recorrer la ciudad, es como también algo que hago muchísimo en mis tiempos libres, y digo recorrer la ciudad o los lugares que yo estoy investigando, es como recorrer las huellas de aquellos personajes que yo investigo. Entonces es algo que también disfruto mucho de hacer. Que sí, también salgo, también también hay otras formas de divertirse, sí. Pero siempre mira que esto me ha pasado varias veces y lo he conversado con varios colegas y varios cientistas sociales, que nunca le perdemos esa mirada y ese cuestionamiento a todo lo que estamos viendo. O sea, a pesar de que estamos o en el cafecito o en algún otro espacio, ¿no?, de diversión, siempre estamos con esa mirada crítica, con esa mirada de cuestionamiento, ¿no? Preguntándonos quizá alrededor de jerarquías, de vestimentas. Entonces siempre estamos como cuestionándonos de eso. Es parte ya del ojo del historiador. Y yo creo que también a través de eso hay un desahogo, creo yo también, ¿no? Muchas veces hablamos también de la salud mental en cuanto a lo que pensamos y sentimos y no lo sabemos cómo exteriorizar, y capaz del poder escribirlo genera también desde ese punto de vista. Y hemos también conocido y visto autores que también hablan desde su posición capaz política y también de rebeldía, a veces también de que se menciona mi pluma lo mató. ¿Por qué? Porque escribió sus textos, escribió sus frases y de alguna manera hablaba a través de eso. Entonces también a través de eso, y bueno, ahora capaz no es en un libro muchas veces, sino ahora vemos constantemente todos los ratos en las redes sociales a quienes están haciendo una editorial, escribiendo, opinando. Entonces desde ahí también se genera información, ¿no? Claro. Digamos que hay varias y múltiples formas de expresión y todas ellas son respetables y valoradas. Si hablas tú también de la salud mental, y sí creo que situaciones como depresión, ansiedad deberían al menos, o se trataría de expresarse en situaciones en aspectos de arte, en escritura, en pintura, etcétera. Ahora sí que también hay que considerar que no todas las personas tienen los recursos, como diría otro autor, Pierre Bourdieu, el capital cultural suficiente para acudir también a esos espacios, ¿no? Y que por eso también se necesita un respaldo familiar
familiar, un respaldo, yo qué sé, de lo político también para cubrir eso. Justamente, y es importante en realidad que tú también bajo tu experiencia ahora estés también transformando seres humanos y no solo en lo profesional, porque desde ahí va de la mano. Yo siempre rescato a docentes desde muy niña hasta ya la universidad, que han no solo impartido en mí conocimientos teóricos o de la profesión, sino también han sido apoyo y guía en la vida. Y es bonito también mirar a un estudiante que estuvo en tu lanzamiento del libro y lo que ella también expresó en ese día sobre tú como profesora y lo que impartes ahí hacia las y los estudiantes. Entonces, eso es también bonito, el impactar desde otro lado, capaz no solo de poner una calificación y recibir un deber, sino lo que más también puedes dar. Pero bueno, ¿en qué estábamos? En tus estudios, ok. Entonces, ¿cómo inicias ya a escribir, no sé, en estas revistas que hemos leído en tu presentación? ¿Cómo empiezas a involucrarte en realizar ya 2 libros? ¿Cómo inicia esto? Sí, para acotar solamente lo que antes decías, querida Vivi, sí, Paulo Freire nos habla de una educación no vertical, ¿no es cierto? Es decir, como una suerte de imposición, como creer que los estudiantes vienen sin saber o sin un bagaje cultural previo. Entonces, más bien nos habla de una educación horizontal, nos dice Paulo Freire. Entonces, de ahí que lo que yo trato de hacer en mis clases, justamente unas clases dinámicas, unas clases en las que trato de escucharles a los estudiantes. Y sí, tuve la fortuna de tenerles a muchos de mis estudiantes, a quienes muchos de ellos también les dirigí sus tesis en la presentación, en el lanzamiento de mi libro, que fue el viernes pasado. Entonces sí, un saludo también a ellos, porque vi que muchos de ellos habían compartido la publicación, este post del programa del día de hoy. Así que un saludo y un fuerte abrazo también. Gracias. A ellos. Sí. Y la pregunta me decías sobre cómo llego a escribir en la revista Ambato. Esto también es una situación de coincidencias. Tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de, por mis diferentes investigaciones, de conocer a varios historiadores. Entonces yo le conocí, por ejemplo, al doctor Hernán Ortiz, que me dio un espacio en la página Ambato ayer y hoy en plena pandemia. Tuve la oportunidad también de hacer amistad y de conocerle a nuestro historiador también, al ingeniero Gerardo Nicola Garcés. A él tuve la oportunidad de entrevistarle para una de mis primeras investigaciones sobre el terremoto de 1949. Y meses después, te cuento, Vivi, de conocerle, él me llamó y me dijo que escriba un artículo para la revista Ambato. Me llama y me dice, pero necesito ya ese artículo, así, para mañana máximo. Entonces, yo tenía como ya reunida alguna información de algunos trabajos que iba haciendo durante la maestría. Logré reunir eso, creo que fue un documento de 1,5 cartas más o menos, y le envié al doctor José Rosas y a Gerardo Nicola. Y a partir del 2019 que se publicó mi primer artículo en la revista Ambato, no he dejado de escribir ahí. Y ahí fue cuando se cumplió ese sueño de esa adolescente que en algún momento quiso llegar a escribir en estas páginas de la revista Ambato. Por eso digo, fue una coincidencia, pero también ahí yo digo, le tengo mucha gratitud al ingeniero Gerardo Nicola, que fue él quien me llamó y hizo esa propuesta de que yo pueda escribir ahí. Jamás le he preguntado por qué, cuál fue la intuición de él, ¿no?, para llamarme a mí, pero sí le estoy muy agradecida. Entonces ahorita le preguntamos para que nos responda. Llamémosle. Yo creo que más bien también va desde lo que ya venías realizando y uno se nota, yo creo, el profesional, cómo lo escribes y bueno, yo te hablo desde la comunicación social y desde mi profesión, y puedo también decir que uno sabe ya cómo son las personas y puede intuir y decir, no, me parece importante. Entonces, desde ese lado, creo que la casualidad más que eso también es la oportunidad, y esa oportunidad que te salió, tú tenías que aprovecharla. No había ese chuta, no está muy poco tiempo para escribir, sino era el aprovechar el momento, y no sé cuántas veces ya has escrito desde que
pasó ese momento, de ahí acá, ¿cuántas veces has estado en la revista Ambato? La revista Ambato se publica de forma trimestral, entonces sale varias ediciones, ¿no? La primera edición durante la fiesta de la fruta y de las flores, la segunda en el aniversario de provincialización y la tercera por el recuerdo de la independencia. Entonces, ahí hay que hacer el cálculo a partir del 2019, pero digamos que lo hago ya, ahora sí, 3 veces al año y eso implica también, ¿no? Ir frecuentemente, seguir visitando el archivo, las bibliotecas. Entonces, les invito también, pues, estamos próximos ya a sacar la edición especial de la fiesta de la fruta y de las flores. Muy bien, la responsabilidad también de lo que se escribe, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en sentido de lo que hablábamos? Muchas veces alguien coge un teléfono, hace un escrito y listo, dio su opinión, pero no ve la corresponsabilidad de quien lo está leyendo. ¿Cómo lo miras tú desde ese lado? Bueno, a ver, te voy a contar igual como historiadora. Cuéntame la historia. Sí. Verás, te cuento. Las formas de escribir historia también han cambiado a través del tiempo, ¿ya? Estos se llaman corrientes historiográficas. Entonces, en algún momento, especialmente en el siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, se pensaba que la historia debe escribirse tal como sucedió, tal como ocurrió, decía este autor. Es un autor alemán que se llama Leopold von Ranke. Entonces, ¿qué hacía esto en los historiadores de ese momento? Tenían que recurrir únicamente a los documentos oficiales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran esos documentos oficiales? Por ejemplo, informes que venían desde las autoridades, oficios, documentos, todos los informes oficiales. Es decir, todo lo subjetivo, todo aquello que esté lejos del oficial, las voces populares, los testimonios, no podían ingresar en este tipo de formas de abordaje de la historia, ¿ya? Con el tiempo esto cambió porque obviamente todo lo popular no ingresaba, como decía, en estos espacios históricos. Entonces, con el tiempo esto cambia y se transforma a lo que en la actualidad se llama la historia cultural. Entonces, la historia cultural sí te permite primero investigar otro tipo de fuentes, recurrir a otro tipo de fuentes que ya no son necesariamente o únicamente las oficiales. ¿A qué tipo de fuentes me refiero? A fuentes que eran no consideradas antes, como las fotografías, los videos, los testimonios orales, porque esta historiografía anterior positivista consideraba que los historiadores no nos podíamos fiar de los testimonios, ¿ya? Que no estaban contando la historia tal como sucedió. Entonces, en la actualidad, desde la historia cultural y desde estos nuevos abordajes, ya es posible cómo recurrir a estos nuevos tipos de fuente y también nos permiten hacer otros tipos de historia y abordajes desde la historia de las emociones, desde la historia de los sentimientos, etcétera, que es mucho también lo que tiene mi libro, ¿no? Entonces, dicho esto, digamos que desde el oficio de la historia, desde el oficio de historiadora, lo que se trata de hacer es recurrir a este sinnúmero de fuentes, siempre con un distanciamiento, siempre con una crítica, siempre también con un respeto, y abordarlas también como tratando de ser fiel, ¿no? Ser fiel a lo que me está diciendo la fuente, a lo que me está diciendo el testimonio, a lo que estoy mostrando, a lo que está mostrándome esta fuente, según las preguntas que yo me planteé. Es interesante porque creo que también desde ese punto de vista hay corresponsabilidad, hay conocimiento y no sé en qué parte también tienen mucha memoria ustedes, porque lo recuerdan. Por ejemplo, has nombrado a varios historiadores y capacitas del libro alguna información importante y relevante que lo usas para describirnos todo lo que nos dices. Entonces hay esa responsabilidad y es entonces importante el reconocer desde ese lado también que queremos leer el libro, que queremos saber qué más dice, en este caso ya hablando de tragedia, fiesta, en Ambato en el siglo XX, que ya vamos a conocer un poquito más. Antes que se nos acabe el tiempo,
Mi querida Jessie, entonces viste la fiesta, salías, estuviste en los desfiles, mirabas, como nos comentas, nuestra ciudad, has caminado, has transitado. Bueno, para quienes también nos ven en otras partes, estamos en Ambato, Tungurahua, Ecuador, y estamos hablando desde nuestra fiesta, ¿no? Estamos cumpliendo 75 años de aniversario de la fiesta de la fruta y de las flores, las bodas de diamante, que estamos a una semana. En realidad ya este sábado se elige a la reina de Ambato y el pregón, y pues se vienen ya todas las conmemoraciones por carnaval y demás, pero sí vamos a ahondar un poquito qué tiene el libro, porque entiendo también hablas desde el terremoto, que es desde donde nace la fiesta, y muchos desconocemos actualmente desde dónde nace la fiesta y por qué no fue en otra fecha y por qué en carnaval. Y bueno, hay muchas singularidades alrededor de aquello, pero saber el origen mismo de cómo nació nuestra fiesta y reconocerla desde ese lado patrimonio cultural ya, y que se busca también una certificación de UNESCO. Entonces, estamos de muchas, creo, celebraciones y de mucho potencial que tiene nuestra ciudad. Entonces, mi Jessie, cuéntanos un poco más desde tu primer libro hasta ya este que ya lo lanzaste, y es más, tiene un premio también que es muy importante, y desde ahí también como que quizás hiciste un poco más de visibilidad, a también ser reconocida en el seno del Consejo Municipal, y bueno, el tenerte también hoy aquí. Gracias, Vivi, por la pregunta. Y sí, efectivamente, pues contarles que el trabajo histórico o del historiador, en realidad yo siento que es menos memorístico y más desde el análisis y desde la reflexión, porque no nos sirve de mucho, o nos sirve muy poco memorizarnos únicamente las fechas o los nombres de los personajes, sino que ahora se dice que la historia más bien es la reflexión, es el análisis, el preguntarnos por qué y el para qué sucedió eso. Entonces parto desde ahí para comentarles, sí, efectivamente que que he publicado 2 libros. Este es uno de mis primeros libros. Se publicó en el año 2022. Se publicó con la editorial de la Universidad Andina Simón Bolívar. Se titula Ambato, Terremoto y Reconstrucción, 1949-1961, y es una publicación que deriva de mi tesis de maestría en historia. Entonces, si quieres luego lo podemos profundizar. Ahora voy a hacer solamente un resumen, pero lo que sí es una investigación que explora la reconstrucción de Ambato y de Tungurahua después del terremoto de 1949, abordado desde la historia urbana. Es decir, lo que se plantea es ver la duración de la Junta de Reconstrucción de Tungurahua y cuáles fueron las relaciones que se tuvo también con los diferentes consejos cantonales de la época, y además lo que se plantea ver es la planificación de la ciudad post-terremoto, es decir, cómo se reacomodan los actores sociales en los diferentes espacios urbanos, cómo se planifica la ciudad. ¿Qué es lo que yo propongo en este libro? Lo que yo planteo a través de la revisión de fuentes primarias y del plan regulador, planteo de que situaciones de segregación socioespacial y socioeconómica que ya se vivían previo al terremoto de 1949 en Ambato fueron acentuadas con este plan regulador de 1951. Si quieres, luego lo podemos profundizar. Sí, porque es muy interesante en realidad el saber sobre todo esta reconstrucción que tú manifiestas, porque todos vemos capaz las fotografías también de cómo se reconstruyó la catedral, de el parque, algunas edificaciones de nuestro querido Ambato, pero no va capaz desde la mano de cómo fue la visión, el tema urbano que mencionas y demás. Entonces, obviamente queremos conocer un poco más acerca de eso. Más bien, no sé si nos puedes resumir un poco más, algo significativo, capaz. Y yo entiendo también que nosotros en este caso queremos primicias de saber y capaz de escribir, y tú las tengas, y pues, ¿por qué no mencionarlo en este momento?
Bueno, les cuento que también, bueno, que se hicieron 300 libros de esto. Sé que ya hay muy pocos en la Universidad Andina Ok. Simón Bolívar. En realidad yo solamente tengo dos ejemplares de este libro, pero es un libro bastante Hay valioso que en realidad. digitalizarlo. Está también Ah, digitalizado, de ya, ok, pronto sí lo pueden entonces. encontrar en línea. Y es un libro, digo, bastante valioso porque hace una revisión de fuentes desde antes de 1949, pero mucho más con énfasis desde 1949 a 1961. ¿Y qué es lo que planteo con esta segregación social o socioespacial? Digo de que Ambato durante la primera mitad del siglo XX ya tenía una suerte de segregación urbana. Ya lo hablan, no lo hablo exclusivamente yo, sino que lo hablan otros autores como Hernán Ibarra especialmente, ¿no? Que hace una investigación también de Ambato. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hernán Ibarra sobre Ambato? Nos dice que en Ambato había una línea divisoria imaginaria, obviamente, que era entre el sector sur y el sector norte de la ciudad. Esta línea imaginaria la plantea por el sector de la Medalla Milagrosa. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hernán Ibarra? Hernán Ibarra nos dice que hacia el sector sur de la población, hacia el sector sur de la población estaba ubicado, es decir, alrededor del Parque Montalvo, ¿verdad? Estaba ubicado el sector más pudiente de la población, especialmente alrededor del Parque Montalvo. ¿No? Mientras que hacia el sector norte de la población estaba más ubicado el sector obrero, ¿no? El sector artesano, etcétera, ¿no? Entonces nos dice ya que hay una primera señal de segregación socioespacial. Esto más o menos hasta hacia 1905, 1910. Hasta ahí hace la investigación el autor Hernán Ibarra. Ahora, yo señalo de que ya durante la mitad del siglo XX, o a inicios de la primera mitad del siglo XX, señaló de que esta situación que él plantea se complejiza mucho más. ¿Por qué? Por los procesos de industrialización que vivía Ambato en esa época. Entonces, resulta que ya vivimos otros procesos y hablamos de muchos sectores, especialmente agricultores y artesanos que vienen desde las periferias o de los sectores rurales hacia Ambato para trabajar en estas fábricas incipientes que se estaban instalando en la ciudad, ¿no? Pero hablamos de, en esta capaz división a la zona norte. Exactamente, sí. Yeah. Entonces tenemos que estos obreros van ocupando ya ciertos espacios, dice este análisis, ¿no? Van ocupando ciertos espacios. ¿Qué espacios? Los espacios de la Plaza Urbina, los espacios alrededor del Parque 12 de noviembre, por el sector del Estadio Bellavista. Entonces van ocupando estos espacios y se complejiza aún más la ocupación espacial o del lugar, del sector, ¿no? Entonces viene el terremoto de 1949 y en historia se le llama evento, ¿no? Es un evento o una crisis que obliga a una aceleración del tiempo o aceleración de ciertos procesos. Ciertos procesos que en algún momento se empezaron antes del terremoto de 1949, el terremoto los acelera. Ejemplo, la planificación urbana. Entonces, la planificación urbana, que antes era una opción, que en un contexto de no terremoto era una opción, se vuelve necesaria. Claro. Se vuelve necesaria. Y entonces desde ahí que a través del contexto de la época, que era la modernización de las ciudades, no es algo que pasa solo en Ambato, sino que pasa en ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, se contratan planificadores urbanos cuya noción de reconstruir o de planificar las ciudades era clasificando a los sectores sociales según vivienda, según sus asuntos económicos, sociales, etc. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos en el Plan Regulador de 1951? Plantean de que el centro administrativo y el centro y las viviendas de alta categoría y media categoría se va a quedar en los alrededores del Parque Montalvo, mientras que las viviendas, así lo dice este plan regulador, de alta categoría se van a quedar en los sectores de Miraflores, Ficoa y Atocha, mientras que viviendas de mediana y baja categoría se van a ubicar en los alrededores de
la 13 de abril, la Plaza Urbina, el Parque 12 de noviembre, que es mucho también de la ocupación espacial que se vive, como lo podemos ver hasta la actualidad, ¿no? Entonces, de ahí que mi argumento es que esta planificación refuerza situaciones de segregación espacial que ya vinieron acarreadas previo al terremoto de 1949. Y eso nos hace notar de igual manera que capaz de estas casas que tú mencionas ahora son ya patrimoniales algunas. Y también estamos viendo, ¿no? Bueno, lastimosamente una de ellas hace poco se estaba incendiando. Pero estas casas patrimoniales no las vemos en estos otros sectores, porque ahí está capaz urbanismo que has mencionado, o hay esta visión de modernización y pues constantemente va cambiando, ¿no? Se ven diferentes estilos. Te comento, Vivi, que previo a 1949 en Ambato ya hubo la intención de realizar un plan regulador a esta forma moderna que se creía en la época desde la urbanización, ¿no? Entonces sí hubo esta intención. Y muchos de estos arquitectos que finalmente llegan a Ambato son de otros lugares, especialmente de Uruguay, de Quito, llegan a Ambato y plantean realizar esta planificación, este plan regulador. Te cuento que hablan de que se tienen que sacrificar viviendas de bareque en pro de la modernidad. Entonces era muy, muy común, digamos, en la época. ¿Por qué no se da esta planificación previo al terremoto de 1949? Porque se necesitaba gran cantidad de dinero y las arcas municipales del Consejo Cantonal no disponía de esa cantidad de dinero. Por eso digo que el terremoto de 1949 fue un acelerador para que Ambato se inserte en esta lógica de modernización urbana en Ambato. Eso es lo que muy bien se plantea en este libro. Ambato, terremoto y reconstrucción, 1949 y 1961. Muy bien, mi querida Jessie, muchas gracias. ¿Cómo se hace para publicar un libro que la universidad lo publique? ¿Ellos lo imprimen, la editorial de la universidad o cómo es? Te cuento que ha sido un proceso bastante arduo. Este libro tardó tal vez desde que se escribió la tesis a transformarse el libro, tal vez una transición de unos 2 a 3 años. Y no todas las tesis terminan publicándose como libros. En realidad tienes que tener un puntaje alto para que eso suceda. Entonces, eso me pasó, digamos, fue una ya ven, la Jessie es de las buenas notas. Yo sí dije. Una tesis distinguida. También sucedió lo mismo con la tesis de doctorado que finalmente... ¿Cuánto será la nota? ¿Cuánto será? Díganos en los comentarios. Listo, ahora sí, mi querida Jessie, porque ya mismo se nos acaba el tiempo, pero voy a mencionar unos mensajitos. La Meli, que nos está escuchando, dice: saludos, Vivi, como siempre, un magnífico programa. Linda Pam, me dice la Melina Villacreces, saludos, te admiro muchísimo, igual, me encanta tu trabajo. La Alexandra, hola chicas, son geniales. Y hola, buenas noches, nos dicen. Gracias por estar ahí al pendiente. Compartan, den me gusta y síganos en todas nuestras redes. Ya saben, también el programa se sube en YouTube y ahí van a poder mirarlo también si no lo pudieran hacer en este momento. ¿Cómo llega Tragedia? Esto ya es más hasta grande ya, el dato está un poco más finito. Se nota que este libro es de la tesis de maestría y este del doctorado. Sí se nota. Sí se nota. ¿Cuántas páginas tiene el primero? Vamos a verlo. Vamos a verlo, pero... Tomada la lección, no sabe. Sí. Tiene 100 páginas. Ya, ¿y ese? Vamos a revisar. 247 páginas. Muy bien. ¿Y cuánto te tomó escribir el otro? Posiblemente la investigación fue de unos 9 meses, unos 9 meses de una investigación. ¿Ustedes le llaman investigación a escribir? Sí. ¿O hay diferentes formas? Porque yo digo, yo me imagino, ¿no? Y capaz estoy mal, en que alguien se siente y dice, quiero escribir, y escribe, y ya. Y claro, hay borradores, hay que leer si está bien o lo hacen por capítulos, pero como listo, así me lo imagino. Sí, más bien es un proceso simultáneo, se lo hace a la par, entonces uno está, y te iba a conversar justo el día de un historiador y más cuando se está
digamos, con los plazos justos para entregar una investigación. Entonces, por lo general es madrugar, estar a primera hora en la biblioteca, en el archivo. Nosotros estamos abriendo el archivo junto con los funcionarios de la institución. Entonces, si se abre 8 de la mañana, estamos 8 de la mañana de forma muy puntual. Llevamos siempre mascarillas y guantes porque debemos tener mucho cuidado también en el tema de asepsia por no dañar los documentos, pero tampoco no contagiarnos con tema de hongos y más que si tiene en los documentos, por más que se le hagan tratamientos de conservación y preservación, entonces también sí se requiere mucho de aquello. Y de ahí se pasa todo el día leyendo los documentos que se han encontrado, por eso hay también un gran trabajo y un gran esfuerzo y ayuda de quienes están colaborándonos ahí en los archivos y en las bibliotecas, porque ellos prácticamente nos tienen paciencia porque frecuentemente estamos preguntándole por uno u otro documento, ¿no? Entonces, nosotros pasamos leyendo y también al lado siempre de nosotros vamos a tener un cuaderno de apuntes. Entonces, en el cuaderno de apuntes vamos a ir escribiendo como lo más importante lo que vamos encontrando de acuerdo a nuestras preguntas de investigación. Ya en la noche, después de regresar del archivo de la biblioteca, lo que se hace es sistematizar esa información. Y entonces es un trabajo que puede empezar 8 de la mañana y que termina hasta las 10, 11 de la noche, porque claro, o sea, por lo general se sugiere compilar o sistematizar esa información, sea en tablas en Excel, si se lo hace de forma digital, o sea, en fichas también, que se lo puede hacer con una forma más manual, ese mismo día, para que no se pierda como esa secuencia de lo que se va revisando. Entonces te cuento que es para escribir o para investigar este libro. Yo pasé 3 meses en la biblioteca de la ciudad y de la provincia, de lunes a viernes, desde la hora que abrían hasta la hora que cerraban la biblioteca, revisando página por página el periódico. Y después de eso revisé las actas del Consejo Cantonal también. Entonces, y en este caso es el Heraldo. El periódico Crónica. Para mi investigación revisé el periódico Crónica, también revisé el Heraldo. Ahí le agradezco al economista Carlos Torres también que me dio el acceso al archivo del Heraldo y también tuve la oportunidad de revisar las actas del Consejo Cantonal. Chévere. Jessie, y ya cuando estás en la noche, ¿es en el silencio? ¿Estás con música? No sé, que nadie te interrumpa. ¿Cómo es ese momento de inspiración para escribir? Y yo me lo imagino, ¿no? Con unos libros, como tú dices, tu estudio, capaz una mesa, la computadora. ¿Cómo es ese momento? Siempre pongo música de fondo para escribir. Siempre pongo una música de fondo. Este último libro se escribió con la música de fondo de Sabina. Me gusta mucho Joaquín Sabina, entonces escuchaba a Joaquín Sabina y lo escribía, pero además de eso en unos momentos álgidos y muy potentes que están en el libro y que evocan mucho a la identidad ambateña, sí ponía de fondo las canciones como Ambato, Tierra de Flores, del Altivo Ambateño, porque también me motivaban mucho y me inspiraban como para continuar en la escritura. Entonces sí depende mucho también de eso, pero por lo general yo sí lo que hago es recurrir a una música de fondo y en este caso yo digo, este libro fue escrito con la música de fondo de Joaquín Sabina. Muy bien, miren, ya, muy bien, me parece muy interesante, mi Jessie. Ahora sí, queremos conocer el libro estrella. Sí, este libro es Tragedia y Fiesta en Ambato siglo XX. Deriva de mi investigación de doctorado en Historia de los Andes en Flaxo. Tuve la suerte y la fortuna de que este libro sea publicado. Este anuncio fue después de la defensa de mi tesis, porque digo, no todas las investigaciones terminan publicándose, tienen que tener la defensa un puntaje de 9.5 en adelante para que sea publicado, ¿sí? Entonces, después de que se hizo una tesis, ¿no? Primero se publica como tesis, luego viene el proceso de transformarlo en libro. Y este proceso de transformarlo en libro duró de 2 años a 2 años y medio, más o menos, con un acompañamiento, y tengo que decirlo, sí, de una editorial maravillosísima, que es la editorial de Flaxo Ecuador, con su coordinadora editorial Nadesha Montalvo y con mi editora Bárbara Laredo. Una conversación constante, un trabajo de edición, de borrar, de escribir, de rehacer. Se requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucha pasión
para finalmente entregarles este producto a los ambateños y a los tungurahüenses y al Ecuador. Ese acompañamiento que mencionas es, o sea, escribo una parte, lo revisan, o cómo es este tipo de acompañamiento. O te dan, ¿sabes qué? Acá encontré esta bibliografía, capaz te sirva, ¿cómo es? Sí, son ciertas sugerencias o ciertas observaciones. En realidad, el oficio de la investigación histórica es un oficio de revisión y de reescritura permanente y siempre tenemos que estar sometidos al ojo crítico de nuestros colegas o nuestros pares lectores. Entonces, de hecho, cuando tuvimos, ¿no es cierto?, la presentación del libro, muchos de ellos elogiaban el libro, pero también hablaban de ciertos puntos que se pueden profundizar o seguir abordando. Y eso está bien y no hay que tomarlo de forma negativa, sino que también enriquece en el trabajo y nos dan pautas para futuras investigaciones o para futuros que no necesariamente deben derivar en libros, pero también pueden ser futuros artículos científicos. Entonces, sí, es un trabajo de acompañamiento, es un trabajo en el que la editora recibe todo este documento, nos hace una primera revisión, sugerencias, revisión también sí, sugerencias de bibliografía, sugerencias también de mejorar la escritura, etcétera, de comenzar quizá algún párrafo de otra manera también, como para tener mayor conexión con el público. Entonces, todo eso se requiere también una escucha atenta y una conexión y una empatía también con quien está haciendo ese trabajo editorial, ¿no? Y afortunadamente yo tuve justo esta conexión con mi editora, que fue Bárbara Laredo. Muy importante, mi querida Jessie. A ver, veámoslo. ¿Qué tiene? Cuéntame, mi querida Jessie, ¿cómo llega también ya luego de que sacaste la nota, de que ya está el libro aquí, a que sea reconocido? O sea, también es capaz de ir a inscribirte, conociste de este proceso que iba a haber y pues que ganó. Cuéntanos qué ganó y todos los detalles. Esto es hermoso, les voy a conversar y sí evoca mucho al recuerdo, a la memoria y también a la nostalgia. Sí decía que hay un esfuerzo enorme detrás de la construcción de este libro, son aproximadamente 8 años, porque son 5 años de cursar el doctorado y después 3 años de transformar la tesis en libro. Entonces, cuando fui a retirar el libro en la editorial de Flaxo, porque como autora me pertenecen algunos ejemplares, mi editora y la coordinadora editorial de Flaxo me comentaron de que habían inscrito el libro en los premios municipales que otorga la Secretaría de Cultura de Quito junto con el Centro Cultural Benjamín Carrión. Me dijeron que esté atenta de pronto a alguna llamada telefónica porque por lo general obviamente son números desconocidos y hay mucha gente que rechaza las llamadas de los números desconocidos. Entonces me decían que de pronto esté atenta. Te voy a ser muy sincera, yo salí de ahí con la emoción de que estuve inscrita, pero no me esperaba ganar el premio José Mejía Lequerica. Me puse a indagar, entiendo de que son premios. Pero qué chévere que lo inscribieron así. Así capaz, no, Jessie, ¿sabes qué? Vamos a inscribir. Sí, yo me enteré cuando ya estaba inscrita, cuando ya habían enviado el libro. Entonces, son varias categorías que entregan los premios municipales cada año, entre esas categorías para teatro, danza, historia, literatura, etcétera. Entonces, todo tipo de artes, ¿no? Son como 21 categorías. Cada categoría tiene un ganador y 2 menciones de honor. Entonces, sí te voy a decir que yo guardaba en mi esperanza de al menos ganar una mención de honor. Sí tenía como estaba a la expectativa de aquello. En todo caso, recibí la llamada telefónica de uno de los funcionarios del Centro Cultural Benjamín Carrión para darme la noticia, pero te cuento que no me especificó y no me dijo que era la ganadora del premio nacional. Entonces tuve que hacer una repregunta porque cuando me llaman pensé que era de una mención de honor, tuve que hacer la repregunta y me dicen no, es del premio nacional. Entonces muy contenta, muy emocionada. Lo primero que hice fue llamarles a mis padres. Sí, me pidieron total reserva. En ese momento me pidieron total reserva porque primero tenía que reunirse el Consejo Cantonal de Quito para poder anunciar y oficializar a los ganadores. Y lo primero que hice fue llamarles a mis padres. Ellos se emocionaron mucho y también es de esa gratitud enorme porque, como digo, es muy extraño pues que alguien se dedique
al oficio de la historia y que ellos lo hayan aceptado también pues de buena manera y que estén impulsando también que su hija sea historiadora. Como dije en la presentación del libro, que su hija se dedique y pase días leyendo papeles viejos y escribiendo sobre temas raros, como dice un historiador que se llama Charles Walker. Entonces, efectivamente es lo primero que hice, ¿no? Y creo que lo hermoso de ese premio fue no solamente visibilizar el libro. A mí me parece que lo hermoso y lo maravilloso de ese premio es ver el nombre de Ambato visibilizado ganando en el aquí, teatro, no, mentira. en el Teatro Sucre, visibilizado en el Teatro Sucre, y una investigación de Ambato que ha trascendido las fronteras locales y nacionales para ya irse a varias ferias del libro y entre esas a la Feria del Libro de México, porque ya estuve en México y sé que se agotaron los ejemplares que se sí, o Sí. sea, pero ¿y cómo pasó eso? Igual a Flaxo. Sí, he tenido la oportunidad de tener una editorial que ha acompañado y ha arropado muchísimo esta publicación. Llévenlo a todo Sí. lado. Sí, yo sé decir que es el segundo guagua, y digo el segundo guagua, ya está viajando solito sin la madre, ya se está yendo a México. Este año sé que se va a Lima, sí, a la Feria del Libro de Lima. Muy bien, muy bien. Ya, pues llévenle a la autora, por favor. También llévenle a la autora, sí. Ya, ahora sí, mi querida Jess, estamos con el tiempo, pero yo quiero darte todos los minutos para que nos digas qué tiene, cuáles son los capítulos, qué es lo más importante, por qué debemos leerla, y de igual manera estas primicias que necesitamos. Ahora que lo estuve hojeando, me parece muy interesante. Bueno, siempre dicen que, o no sé si está bien, que hay que mirarlo desde atrás y yo siempre hago eso. Entonces, encontrarme con unos mapas de cómo era antes del terremoto. Bueno, aquí se puede mirar cómo están, y hay como 4. Entonces habla también de cómo la fiesta, el recorrido y una reconfiguración espacial, como nos mencionaba también en el anterior libro. Capaz acá estaba mejor plasmado de igual manera. Entonces hay muchas cosas. Mi querida Jessie, por favor, dinos por qué tenemos que leer Tragedia y Fiesta. Sí, el anterior libro hacía un abordaje desde la historia urbana del terremoto. En este caso, Tragedia y Fiesta en Ambato siglo XX hace un abordaje desde la historia social y cultural. ¿Qué significa eso? Regresar a antiguos documentos que ya los había revisado, revisar también otros nuevos, pero plantearme otras preguntas de entender cómo la gente vivió el terremoto, es decir, cuáles fueron las emociones que sintieron ellos. Entonces hay muchos rasgos comunes que yo pude ver en los testimonios, entre esos el ruido, el movimiento, la oscuridad y todo eso que deriva en una emoción del miedo, muy profunda, muy presente, muy sentida en los testimonios de las personas que yo tuve la oportunidad de entrevistar. De ahí también se estudia y se aborda el terremoto desde la sismología, es decir, desde la ciencia, cómo el terremoto de 1949 hace que varios sismólogos de todo el mundo dirijan la mirada hacia Ambato, ¿ya? Para pensar este desastre desde la sismología, desde la ciencia. Y luego lo conecto con la fiesta de la fruta y de las flores, señalando de que la fiesta de la fruta fue el único ritual, o digo yo, ritual festivo que logra conectar o asimilar todas estas miradas de la reconstrucción planteadas en el terremoto de 1949. Y abordo también la identidad ambateña, cómo se construyó, o base, qué elementos se construyó la identidad ambateña previo a 1949, cuáles son los elementos que se sustentan en la identidad, cómo se refuerza la identidad después de la fiesta de la fruta y de las flores, qué sucede también, por ejemplo, con el carnaval y la fiesta de la fruta y de las flores. Entonces, digamos que hay temas de mucho interés que estoy segura que les va a gustar. Es un libro muy dinámico porque cuenta también con muchos mapas, con muchas fotografías y además de eso, con abundantes códigos QR que les van a llevar a recursos sonoros y también visuales. Entonces es muy dinámico. Yo sé que les va a gustar muchísimo este libro de Tragedia y Fiesta en Ambato siglo XX.
Muy bien, mi querida Jessie. No sabía que tenía QR, ya voy a buscar uno. Pero me imagino que qué canciones podrían salir y bueno, por ahí el entender desde ese punto de vista. De igual manera hay tablas, ¿no? Ahorita me salió una que dice estado de las viviendas después del terremoto. O sea, aquí vemos cómo estaban las viviendas, capaz que porcentajes, las cifras nos mencionan desde este lado. ¿Y qué tan fácil fue acceder a esta información, mi querida Jess? Porque entiendo que no siempre está guardado la información o la tienen capaz personas de las que tú entrevistaste y te las facilitaron. Para esta investigación se hizo un trabajo de archivo y de revisión de bibliotecas exhaustivo y no solo local y nacional, sino que también se solicitaron documentos en otras partes del mundo. Entonces hay documentos que hablan sobre Ambato en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Entonces sí fue una labor titánica, una labor inmensa, porque se tenían que hacer las gestiones, muchas de esas gestiones ayudadas desde la misma Flaxo, para poder acceder a esos archivos y mucho más considerándose de que este fue un libro también escrito, una investigación hecha en la pandemia. Qué bien, mi querida Jessie, felicitaciones por el premio, felicitaciones por el libro y felicitaciones de igual manera por todo tu profesionalismo al realizar la investigación, como nos has mencionado, tanto del primer libro y de esto y de toda tu vida, creo yo, porque exploramos cada parte de capaz intergeneracionalmente cómo viniste hasta llegar a este punto. Luego, ¿qué viene, mi querida Jessie? Porque capaz es llegar a estos espacios ya internacionales que estás llegando, no sé, se me ocurre los premios que dan a escritores por el premio de la literatura, o sea, ¿cuáles son estos objetivos? Porque queremos verte, ¿no? Internacionalmente en diferentes espacios. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, seguir promocionando el libro, ¿no? Creo que es un libro que tiene mucho potencial y que puede viajar a varios lugares y que puede presentarse en varias universidades. A mí me parece que el libro ya se está insertando en las discusiones historiográficas y que se lo puede ya citar dentro del estudio de los desastres y las fiestas a nivel de Latinoamérica. Entonces, como esperar eso, que se siga difundiendo. Qué importante se siente esto que acabas de decir, que te citen en una, no sé, en algún trabajo y que hay en las normas APA que nos dicen que pongan el nombre y todo lo demás, pues que puedan realizar con tu libro. Exactamente, especialmente como digo, ¿no? El hecho de que Ambato pueda ser también, que resuene el nombre de Ambato en otros espacios, ¿no? Eso sería en primera instancia. En segundo lugar, continuar con las investigaciones, ¿sí? Continuar con las investigaciones es algo ya propio, algo que hace parte de mi vida y de mi oficio. Entonces, siempre estaré como escribiendo artículos científicos u otras investigaciones que quizás no necesariamente derivan en libros, porque un libro finalmente es algo que requiere mucho tiempo de investigación, pero por lo pronto seguir realizando investigaciones históricas. Hay muchas investigaciones que se pueden encontrar en formato y en acceso abierto en las redes sociales. Tienen que buscarlo como Jessica Torlescano. Van a encontrar investigaciones sobre, por ejemplo, el Parque 12 de noviembre, investigaciones también sobre el desplazamiento del carnaval en Ambato, etc. Entonces, también investigo otras temporalidades que no necesariamente son el siglo XX, como temporalidades de la colonia, ¿cierto? Entonces hay también investigaciones relacionadas con la producción de la cochinilla en estos sitios de la Sierra Central, entonces todo eso, ¿no? Interesante. Y querida Vivi, antes de que se acabe el programa, sí me gustaría como mostrar, ¿no? Claro. Sí es una primicia. Muy bien. Una de las primicias. Yo en la investigación logré encontrar el primer afiche de la fiesta de la fruta y de las flores. El que se está exhibiendo en el centro agrícola en realidad es el segundo afiche. ¿Ya? Entonces, el que dice saluda a la patria. Es el primero, sí. Ambato saludo a la patria. ¿Ya? Sí, no sé si lo puedo hacer. Ambato saludo a la patria. A ver, si yo te ayudo para ponerle un poquito más acá.
Sí, por eso no era casual el papelito que estaba ahí. Yo sí iba a mencionar eso ahí, creo que se ve. Sí. Entonces sí, es el primer afiche de la fiesta de la fruta lo y de las vamos a flores. publicar. Claro que sí. Y claro, creo que muchas personas no daban como, no encontraban este afiche, y es porque se publicó en diciembre de 1950. Entonces imagino que todas las personas que iban en búsqueda de información de la primera fiesta se dirigían exclusivamente hacia 1951, febrero de 1951. Yeah. Pero más bien este afiche pues se publica antes como para promocionar la fiesta que vendrá meses después. Entonces está en el periódico Crónica en diciembre de 1950. Qué interesante. El 31 de diciembre de 1950 nos dice la fuente. Y lo que se puede ver pues es que hay una gran alusión especialmente a una de las actividades principales de la primera fiesta de la fruta y de las flores, que fue la exposición industrial, justo. Sí. Muy importante, muy importante. Y la segunda dice, segunda gran fiesta de la fruta. Esa es la que conocemos tradicionalmente, la que está en el centro agrícola. Muy bien, exposiciones, frutícola floral. Maravilloso el stand floral de la Fraternidad Ecuatoriana. Ambato os espera cordialmente. El primero ha sido Saluda a la Patria. Ambato saluda a la patria. El eslogan. Muy bien, mi querida Jessie, ¿dónde la encontramos? Tus redes sociales, ¿qué información más nos puedes brindar que te hayas olvidado capaz para ir finalizando? Sí, el libro lo pueden encontrar en Ambato, en la librería española que queda por la Manuelita. Además de eso, hace poco está en la librería Libromanía, que es una librería que se encuentra por la Rocafuerte, por la Medalla Milagrosa más o menos, y es una librería de textos usados, ¿no? De libro Siempre viejo, me voy a acordar de la línea imaginaria, y cuando esté en la Medalla Milagrosa voy a decir, a ver, acá, allá. Sí, entonces se lo puede encontrar ahí el libro, o también se lo puede pedir directamente a Flaxo Ecuador. Les invito a leerlo, a comprarlo. Realmente yo creo que es un libro necesario para quienes quieran conocer la historia de dos hechos fundamentales que han marcado la identidad ambateña, que es el terremoto y la fiesta de la fruta y de las flores. Me parece un libro de cabecera, incluso para quienes quieran aportar también desde las políticas públicas, porque se va a encontrar con temas de ciudadanía, de comunidad, de símbolos, etc. Importante. Entonces, cuando llegaba la Jessie a la entrevista del día de hoy, me decía que cómo era la dinámica un poco del programa, y hablábamos un poco de que capaz de las preguntas, ¿qué opinas ahora, por ejemplo, de cómo se lleva la fiesta, o situaciones así, no van o no tienen nada que ver del hecho de lo que han escrito desde la investigación, más bien que esto es información valiosa para quienes están como autoridades, para quienes planifican nuestra ciudad y demás situaciones en nuestro Ambato, puedan obtener de aquí información valiosa para construir quizás nuevas políticas públicas, para tener otra visión, rescatar cosas del pasado que quizás ahora en el futuro se puedan reconstruir, como lo mencionábamos. Entonces esa es la labor, ese es el aporte de la Jessie, ¿no es cierto? El que a través de tus palabras y esta investigación ahora se pueda construir de diferente manera nuestra misma fiesta, capaz. Así es, lo que tú dices, Vivi, es cierto. No se trata de trasladar o replicar exactamente los hechos del pasado, porque estamos atravesando otros contextos, otras realidades, pero sí se pueden realizar preguntas desde el presente hacia el pasado, y que estos elementos puedan servir como de base para tomar decisiones hoy. Siempre, ¿no es cierto? Siempre desde la comunidad, siempre en unas decisiones consensuadas con la comunidad, con las autoridades, con todos los actores locales. Muchísimas gracias, mi querida Jessie, por esta conversación. Ya nos pasamos un poco más del tiempo, el mate ya nos ha de estar matando, córtale. No, mentira. Pero muchas gracias, mi Jessie, por haber venido y aceptar la invitación. A ti, mi querida Vivi, igual a Mateo, me he sentido muy a gusto en el programa, y también felicito de nuevo por estos medios independientes, porque también nos permiten ver las investigaciones históricas, quizá no desde esta rigurosidad de las de la academia, sino también más desde estos espacios más
desde la afectividad. Así que muchas gracias, síganme en redes sociales, estoy como Jessica, con J, con tilde en la E, con doble S, Jessica Pamela Torres Lescano, síganme en las redes sociales. Muy bien, ahí les vamos a dejar en los comentarios cómo está la Jessie. Bueno, sí está en realidad, si ustedes entran a nuestras redes está etiquetada y ahí ustedes le pueden encontrar en Facebook, Instagram, no sé si estás en TikTok. No, en TikTok. No tiene TikTok, saquémosle TikTok. La tarea. Para que nos den resúmenes del libro. Muchísimas gracias, mi estimada Jessie. Gracias, Mate. No sé si tienes algo por ahí que mencionar antes de irnos. ¿Estás por ahí? Sí, justo estaban preguntando varias cositas justo en lo que me de TikTok. Le mandan saludos también los chicos del Club de Periodismo Jambatu. Y preguntaban si hay una bateña así que nos representa. Felicitaciones. Y hay otros comentarios también en Facebook que nos encontramos que dice Alex Cañizares, felicidades por el programa, gracias por resaltar Ambato, la ciudad que de letras todavía. Y Neida Vascones, muy interesante leer el libro porque tenía entendido que también el afiche era del 1951, ahora conozco que fue el 1950, y Belén Erasco, que igualmente le dice felicitaciones a Jessie. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a Belén, a Alex y también a Neidita. Aquí está, venga acá. Muchas gracias, amigos. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales como Sinvergüenzas, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí se suben todos los episodios, así que vayan por ahí a verlos. Están guardados ahí también información histórica que sirve para las nuevas generaciones y se construye de diferente manera nuestro Ambato querido. Felicitamos esta iniciativa, el conocer ahora a la Jessie y su trabajo. Nuevamente quiero reconocer a nuestros dos auspiciantes, Epicentro Informativo, a Creatividad by Salomé Flores, a Nexos Artísticos, a través de igual aquí del Mate, que es nuestra producción. Muchas gracias por el apoyo. Y sin más olvidarme, disfrutemos las fiestas. También el otro miércoles sí estaremos aquí ya aperturando el carnaval y lo que se viene, con grandes expectativas que nosotros como ambateños y ambateñas estamos esperando estas bodas de diamante. Así que vamos a ver cómo va todo, y que invitar a los turistas de igual manera a que vengan a reconocer nuestra fiesta patrimonial, a que vengan a los desfiles, no sé, a las actividades culturales. Tenemos también el Festival Internacional del Folclor. Bueno, en este sábado, como les mencionaba, hay Reina de Ambato, el desfile, el pregón. Entonces, hay varias cosas que pueden hacer aquí en Ambato, así que vénganse y veamos cómo va el desfile, que también es el atractivo, son los carros alegóricos. Eso nada más, me despido, soy Viviana Freire, nos vemos el próximo programa en Sinvergüenza. Chau. Hasta luego. Besos.